Muy buenas noches, mi nombre es Carolina Galván, soy estudiante de la carrera de Contabilidad en la Universidad Tecnológica del Sur. Este es un trabajo de la materia de Economía, la cual imparte el maestro, comunicador y escritor Henry Valdés. En este video estaré tratando temas acerca de la economía, tipos de economía, Fondo Monetario Internacional y otros. Economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de los bienes y servicios. Economía significa regla y moderación de los gastos y ahorros. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variaciones agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos producidos, la balanza de pago, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. La microeconomía es la parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales como son los consumidores, los empresarios, los trabajadores y los inversores, así como su interrelación en los mercados. Al hablar de tipos de economía, se hace referencia a los sectores económicos y sus divisiones adicionales y a términos usados en la academia o por gobiernos o empresas. Enfocándose en su naturaleza, los principales tipos de economía son: economía nacional. Asocia las actividades económicas de acuerdo con una región geográfica perteneciente a una nación o país. Economía digital. Engloba los procesos económicos basados principalmente en tecnología digital. Al hablar de ella se hace referencia al uso de la tecnología de la información para ofrecer bienes y servicios. Economía naranja. Es un término reciente que hace referencia a los sectores creativos y culturales de la economía como la televisión o el cine. Economía industrial. Estudia los mercados que no cumplen con las reglas generales de competencia y en donde son comunes los monopolios u oligopolios. Economía empresarial. Es una rama de la economía que usa la teoría económica y métodos cuantitativos para estudiar los recursos de las empresas con el trabajo, capital y los mercados. Economía de la salud. Se preocupa por la eficiencia, la eficacia y el valor de la producción y consumo de bienes y servicios de asistencia médica o sanitaria. El FMI o Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. El Fondo Monetario Internacional fue creado mediante un tratado internacional en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, el gobierno del FMI son los 184 países miembros, que es casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, es el sistema de pagos internacionales y tipos de cambios de las monedas nacionales que permiten la actualidad económica entre los países. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, tiene sus fines, los cuales son evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas políticas económicas bien fundadas. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesitan financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de la balanza de pago. Es decir, los países que se encuentran en crisis pueden recurrir al Fondo Monetario Internacional para obtener ayuda económica y así salir de sus problemas de la balanza de pago. Mediante la labor que realiza para fortalecer el sistema financiero internacional y acelerar la lucha contra la pobreza, además de promover las medidas bien fundadas de política económica en todos los países miembros, el FMI contribuye a que la globalización funcione en beneficio de todos. Esto quiere decir que además de ayudar a los países dándole medidas bien fundadas para que no caigan en una crisis económica, también quiere contribuir a que la globalización funcione y nos beneficie a todos los países.
A medida que la evolución de la economía mundial desde 1945 planteaba nuevos desafíos, la labor del FMI había ido evolucionando y la institución se ha adaptado para poder continuar prestando sus servicios con eficiencia desde principios de los años 90. El FMI inició sus actividades en diciembre de 1945 con la firma del convenio constitutivo por los primeros 29 países. Esto quiere decir que en un principio el FMI no era 184, más bien eran 29 países los que primero firmaron el convenio. En otro mundo cada vez más integrado e independiente, la prosperidad de todos los países depende más que nunca de los resultados económicos que obtengan otros países y de que las condiciones económicas que obtengan sean abiertas y estables. Esto quiere decir que un país depende de la economía del otro, dado que si un país no obtiene economías abiertas y estables, el otro fácilmente no obtiene buena economía. Y si un país obtiene buena economía, estable y abierta, entonces el país que depende de este puede obtener una buena economía. El FMI rinde cuenta a sus países miembros y esta responsabilidad es esencial para la eficiencia de la institución. La labor cotidiana de gestión en el FMI corresponde al director ejecutivo, en representación a los 184 países miembros del FMI y al personal contratado internacionalmente, que está a las órdenes del director gerente y 3 subdirectores gerentes del equipo de alta gerencia, que procede de regiones diferentes del mundo. Esto quiere decir que los trabajadores del FMI no son todos de un país, sino más bien ellos son de diferentes países del mundo, los que ayudan a contribuir al FMI. Los bancos. Los bancos en un principio no eran lo que conocemos hoy, sino más bien ellos eran un banco con un mantel verde y ahí era donde los banqueros anteriormente hacían sus transacciones. Si antes uno no era un amigo de los sacerdotes, que eran los primeros banqueros, o de los laicos, o de los ejecutivos de las iglesias, tampoco podía tener los accesos a un banco. Pero también se creó durante las primeras reglas bancarias, que crearon un instrumento de crédito que que se comprometía el que recibía el dinero a pagarlo. El banco del tiempo atrás y el banco de la actualidad tienen una similitud, ya que en tiempo atrás, si no eras amigo de los banqueros o eras un familiar o un allegado, no te prestaban su dinero porque ellos no te conocían, no sabían quién tú eras, no tenían la certeza de que le ibas a pagar el dinero que ellos te prestaban. Más bien en la actualidad también es de una forma parecida, ya que cuando vamos a un banco a solicitar un préstamo, tenemos que tener una credencial que diga que nosotros tenemos un buen comportamiento cuando se refiere a pago de préstamo. Además de que también tenemos que llevar un garante que hable por nosotros diciendo que realmente nosotros vamos a pagar ese dinero, que esta persona se haga responsable al dinero que nosotros tomemos prestado. En la antigüedad, los sacerdotes tomaban el dinero de los feligreses y lo prestaban, pero ellos no sabían que se estaba prestando su dinero. Para ellos, el dinero simplemente era guardado, pero los sacerdotes prestaban el dinero y obtenían un % de interés. Al darse cuenta de esto y saber que era un negocio que se podía comercializar, se fue comercializando hasta llegar a los bancos que obtenemos hoy. Cuando tomábamos un dinero en el tiempo atrás, nos daban un papel que se llamaba recentus, que era donde nos comprometíamos a pagar el dinero que habíamos obtenido, o en este caso, las semillas, ya que los bancos se inventaron primero que el dinero, y había bancos, pero que en vez de prestarse dinero, se prestaban semillas, se prestaban granos, se prestaban vacas.
ahora ya no, porque como el tiempo ha ido evolucionando, también las monedas han ido evolucionando. También ya todo ha ido cambiando relativamente. El Banco Mundial. El logotipo del Banco Mundial se descifra como un solo banco a nivel del globo terráqueo y que está dividido para el mundo entero. El Banco Mundial es una organización internacional que surgió a partir de una conferencia en Bretton Woods en 1944 para atender a las necesidades financieras de la reconstrucción de los países asolados por la Segunda Guerra Mundial. El grupo de los bancos del Banco Mundial fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington. El Banco Mundial fue creado para atender a las necesidades financieras de la reconstrucción que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial dejó muchos países asolados y destruidos. Al querer reconstruirlos, se hizo una conferencia en Bretton Woods en 1944 y llegaron al punto de que crearon este banco para atender esas necesidades financieras, ya que se necesitaba dinero para reconstruir esos países. El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países, a diferencia del FMI, que solo está conformado por 184 países. Su personal proviene de más de 170 países y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo. Constituye una asociación mundial única. Esto quiere decir que las oficinas del Banco Mundial están repartidas en 130 países. Y que también tiene trabajadores en diferentes países, al igual que el FMI. Las 5 instituciones del Banco Mundial trabajan en la búsqueda de las soluciones sostenibles para reducir la pobreza, al igual que el FMI, y generan prosperidad compartida en los países en desarrollo. El Banco Mundial, al igual que el FMI, se preocupa por los países que están en pobreza y quiere reducir dicha pobreza en estos países, además de que quiere ayudar al desarrollo de los países que están en pobreza. El Banco Mundial tiene oficinas en más de 130 países, como ya dije, y más de 10.000 empleados, y aproximadamente otros 5.000 que sirven de manera temporal o como consultores. Esto quiere decir que el Banco Mundial tiene en sus oficinas 10.000 empleados fijos y aproximadamente 5.000 que solo sirven de empleados temporales o como consultores. El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países en desarrollo para el año 2002 fue de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un periodo de 35 a 40 años con 10 años adicionales de gracia. Esto quiere decir que en el 2002 el Banco Mundial ofreció a los países 8 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones de dólares adicionales en créditos. Esto quiere decir en préstamos. Ellos le prestaron este dinero a un periodo de 35 años. De 35 a 40 años, y además de esto le agregaron 10 años más adicionales para que pudieran pagar. Ellos iban a pagar este dinero que se le prestó en 50 años. El nombre oficial de la institución creada en Bretton Woods era Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, ya que como su nombre lo indica, este banco fue creado para reconstruir y ayudar a los países a su desarrollo. Como les había dicho, los países quedaron desolados por la Segunda Guerra Mundial, entonces se creó este banco para una reconstrucción de los mismos. La institución, que se capitalizó a partir de la venta de títulos al mercado asegurado por los países miembros, cambió gradualmente su foco a los países en desarrollo, muchos de los cuales alcanzaron su independencia en la posguerra. El presidente del Banco Mundial es elegido por sus miembros y presidente al director ejecutivo, pero para organizar, nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del banco. Esto quiere decir que el director ejecutivo tiene la facilidad, se podría decir de alguna manera, de organizar a los empleados del banco, de nombrarlos y de destituir a los funcionarios.
Estas son algunas de las actividades del director ejecutivo. Además de que éste juega un papel de jefe de personal. La estructura de la organización se hizo más compleja y dio origen a otras instituciones que hoy conforman el Grupo Mundial, creado para suplir las necesidades que el Banco Mundial no podía atender. Esto quiere decir que se crearon nuestras otras instituciones para poder atender ciertas necesidades, porque ya el banco estaba obteniendo muchas demandas y no podía suplirlas todas con este personal que tenía. Por lo tanto, se fueron creando otras instituciones. En 1956 surgió la Cooperación Financiera Mundial, CFI, como su sigla lo indican, Cooperación Financiera Mundial, que era una de las instituciones del Banco Mundial. Esta se creó con el objetivo de promover la expansión de la inversión privada en los países en desarrollo. Siguiendo ese rumbo, en 1960 se dio la creación de la Asociación Internacional de Desarrollo, otra institución del Banco Mundial, a la cual se le hizo posible la concesión de préstamos a los países más pobres que no cumplían con las condiciones para acceder a los préstamos concedidos por el banco. Esto quiere decir que esta segunda institución, que era llamada la Asociación Internacional de Desarrollo, podía concederle préstamos a los países más pobres que no reunían las condiciones para conseguir un préstamo en el banco. Y de esta manera ayudarlos con su desarrollo. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas o Inversiones, que era otra institución del Banco Mundial, y el Organismo Multilateral de Jerarquía de Inversiones, que también era otra institución del Banco Mundial, fueron creadas respectivamente en 1996 y 1988, dentro de la perspectiva de impulsar la inversión extranjera de los países en desarrollo. Estos querían impulsar que los países invirtieran para ayudar a los países que estaban en desarrollo o más atrasados que estos. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que tenía 189 países miembros, fue creado en 1945. Tiene como objeto lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia. Esto quiere decir que esta tenía como objetivo principal lograr la reducción de la pobreza, que haya menos pobreza en los países en desarrollo, y también que ayudarles a los países que tenían un mediano ingreso, o sea, menos ingreso de capacidad de crédito, de préstamos de dinero. Ellos le brindaban asesoría financiera en materia de gestión económica, los ayudaban económicamente hablando, le brindaban una asesoría para que ellos supieran lo que tenían que hacer. Sin duda alguna, es la principal rama del Banco Mundial, debiéndose a permanecer en él para poder ser miembro de cualquiera de las siguientes organizaciones. La Asociación Internacional del Fomento, o AIF, que tenía 173 países miembros, fue creada en 1960. Que sus miembros eran quienes realizaban aportaciones que permitían que el Banco Mundial proporcione entre 60.000 y 70.000 millones de dólares acumulados en créditos, casi sin ningún interés, para que les sea más fácil a los países en desarrollo poder pagarle. A los 79 países considerados más pobres y que eran quienes les prestaban el dinero prácticamente sin interés para que tuvieran más facilidad de pagar dicho préstamo, la AIF juega un papel importante porque muchos países llamados en vía de desarrollo no pueden recibir financiamiento en condiciones de mercado. Esto quiere decir que ellos no pueden recibir préstamos porque no reúnen las condiciones necesarias. En el 2010, el poder de voto en el Banco Mundial fue rediseñado para aumentar la voz de los países en desarrollo. Actualmente, los países con mayor poder de voto son los Estados Unidos,
que tienen mayor derecho a voto: Japón, China, Alemania, Reino Unido, Francia e India. Brasil, Corea del Sur, España, la India, México, Turquía y otros. Obtuvieron beneficios significativos de poder ser parte del cuerpo de decisiones del Banco Mundial, ya que los países que estaban en vía de desarrollo no podían votar. Estos países ya mencionados eran los únicos que tenían la facilidad de poder votar. El Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, o Banco Interamericano de Desarrollo, se creó en 1958 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. El número de países miembros aumentó con el ingreso de Trinidad y Tobago en 1967, país al que pronto se unieron Barbados y Jamaica en 1961. Canadá se unió en 1976. Guyana en 1977, las Bahamas en 1977 también, y Suriname en 1988. Entre 1976 y 1986 ingresaron al banco los 18 países miembros no regionales, que incluyeron a 16 países europeos, que eran Israel y Japón. Belice ingresó en 1992 y tras la desintegración de Yugoslavia en 1993 se unieron Grecia y Eslovenia. El BID fue creado en 1959 como una institución con programas de préstamos y de cooperación técnica para proyectos de desarrollo. Este banco también fue creado para prestar dinero a los países en desarrollo y ayudar de una manera en que se pudiera cooperar para obtener el dinero de los préstamos. Los recursos de este banco proceden de los préstamos de los países miembros. Los préstamos obtenidos en los mercados financieros, los fondos de administración que tiene la institución y los reembolsos de los préstamos. La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores, que delega la suspensión de las operaciones en el directorio ejecutivo. Cada país nombra a un gobernador cuyo poder de votación es proporcional al capital en el país que describe al banco. Esto quiere decir que cada país nombra a un gobernador, a una persona que lo representa en el BID y que también representa el dinero, el capital que ellos suscriben al banco, que ellos aportan, se podría decir. El banco ayuda a sus países miembros prestándoles a formular políticas de desarrollo y proporciona asistencia técnica y financiera para incentivar el crecimiento económico sostenible, reforzar la competitividad y promover la equidad social y combatir la pobreza. Este otro banco también quiere ayudar a combatir la pobreza, también quiere ayudar al crecimiento económico de los países que ellos obtengan una economía sostenible y que no necesariamente estén con este alto nivel de pobreza que mayormente tienen los países. La modernización del Estado y el fomentar el libre comercio y la integración regional es otro de los motivos por los cuales el BID trabaja. En la economía se denomina como prestatario al agente económico o al individuo o sociedad o país, dicho sea de paso, que recibe una determinada cantidad de dinero. Este se compromete a devolver la misma cantidad de dinero más el interés, junto a una parte adicional por intereses en una fecha de vencimiento fijado. Esto quiere decir que el prestatario es quien recibe el préstamo y es quien se compromete a pagar este dinero en una cantidad de tiempo definida, y más que definida también
se compromete a pagar cierto dinero adicional como el pago del interés. Los principales objetivos del banco son reducir la pobreza, como ya les dije, y promover la equidad social y lograr el crecimiento económico sostenible, como también ya les dije. Este banco se preocupa por promover la economía sostenible, también la equidad social y también por reducir la pobreza de los países en desarrollo. Para conseguir estos objetivos, el banco centra sus refuerzos en 4 áreas prioritarias de acción, que son: la primera, fomentar la competitividad a través del apoyo a los políticos y programas que fomentan el potencial del desarrollo de un país en una global abierta. La segunda es modernizar el Estado, fortaleciendo la eficiencia y transparencia de las instituciones públicas, ayudando a que sean más transparentes las instituciones públicas, que el dinero del pueblo se vea más reflejado en las acciones que se realicen. Y tercero es la región, la capitalización, la proporción de los mismos países y los recursos obtenidos con la emisión de bancos en los mercados internacionales del capital. Las principales funciones del banco son usar los fondos provenientes de los mercados financieros, de sus propios capital y de otros recursos para financiar los proyectos de desarrollo a sus países miembros. Esto quiere decir que su primer función es usar el dinero que proviene de los mercados, el dinero que proviene de él mismo y de los otros que aportan para ayudar a los países que están en desarrollo. Su segunda función es complementar las inversiones privadas cuando no haya disponibilidad de capital privado en términos y condiciones razonables. Esto quiere decir que no solo ayudan a las instituciones públicas, sino también a las instituciones privadas cuando se ven sin apoyo económico, sin ayuda económica, sin el capital necesario. También otorga asistencia técnica para preparar, financiar e implementar proyectos de desarrollo. Esto quiere decir que también ayuda dándole una asistencia a los países para que puedan financiar e implementar proyectos de desarrollo que le ayuden a desarrollarse. También está invertir en programas sociales que amplíen las oportunidades para los pobres, promover la integración regional, forjando vínculos entre los países a fin de que desarrollen mercados más grandes para sus bienes y servicios. Esto quiere decir que ellos ayudan a una comunicación más grande entre un país y otro, y de esta manera poder brindarles una vía para la comercialización, para que puedan comercializar más y sean más grandes sus bienes y sus servicios en comercializaciones. Las funciones los funcionarios que trabajan en el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID, son ciudadanos de los 47 países miembros de la institución. Esto quiere decir que de los 47 países que son miembros del BID, trabajan en un conjunto. O sea que no son solo de un país, sino que son de los 47 países miembros los que trabajan en él. En la actualidad, 72% del personal del banco proviene de sus países miembros y prestatarios, que son los que a ellos le prestan el dinero. Y el 28% restante proviene de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, Israel y Europa. Desde su fundación en 1959, el BID se ha convertido en la principal fuerza catalizadora del movimiento de recursos para América Latina y el Caribe. El banco otorga préstamos y asistencia técnica a sus 26 países miembros. Y para terminar, decirles que a veces
Los planes que tenemos realmente los vemos muy lejos. Realmente pensamos que no todo será igual porque ya pasamos por procesos, porque estamos pasando por algo. Realmente nada ocurre sin que Dios lo permita. Nada ocurre sin que el Señor no diga, no le dé paso a la acción, a la actividad. Aunque en un momento estemos pasando por un proceso y creamos que es malo, realmente después de la tempestad viene la calma. Y bien, yo lo digo principalmente por mí, yo soy madre soltera, realmente estoy estudiando en la universidad, porque mi mayor deseo es poder el día de mañana brindarle a mi hijo la oportunidad que yo no tengo. Y aunque en un momento me vea preocupada, aunque en un momento piense, wow, no puedo con esto, realmente miro al cielo y le pido a Dios fuerzas, porque es el único que realmente nos brinda su apoyo incondicional y que siempre está en las buenas y en las malas. En el momento más difícil, lo único que tenemos que hacer es clamar a Él y pedirle y veremos que todo nos va a salir bien. Todas nuestras actividades, todo lo que queramos realizar nos va a salir perfectamente bien. Pues muchas gracias por ver este video. Se les agradece. No repetirles que mi nombre es Carolina Galván y no se les olvide que Dios siempre debe ser primero en nuestros planes y en nuestra vida. Muchas gracias.